en la mesa de diálogo con Meme Yamel, ¿qué pensabas de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Que me parece que nos deja una hermosa reflexión, en mi opinión, y mira que estoy pasando aceite con las amenazas de muerte, con estos procesos que hemos iniciado. Hoy presenté una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra Lili Telles, contra Kenia López Rabadán, contra Xóchitl Gálvez, pero lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera, no sé si me permitas proyectarlo para la audiencia que no vio la mañanera, que no ha estado al pendiente, que no supo que nos mencionaron en la mañanera, y si te puedo robar una opinión, una reflexión, querido maestro, tú que tantos años tienes en los medios, tú que tantos años tienes dedicado al periodismo, tú que tantos años has andado para arriba y para abajo en esta labor que a veces es muy ingrata. Lo que dijo el presidente me pareció importante, no te lo pregunté en la mañana y si me permites, déjame proyectarlo y escucho tu reflexión. Venga. Es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de condenar las amenazas y su petición de seguir luchando por ideales. Vamos a ver y escuchar. Bueno, nada más decir que eso es cobardía. Que no se debe de amenazar a nadie, que podemos tener diferencias y para eso es el debate y argumentar. Es que hay colegas de aquí de la mañanera que han estado recibiendo amenazas de muerte y algunas senadoras del PAN están promoviendo el discurso de odio. Sí, pero no es una opinión muy respetuosa. No engancharnos en eso. De todas maneras, me dicen que el mecanismo de protección a periodistas amenazados está actuando, pero no caer en esa trampa. Yo doy un consejo muy respetuoso. Cuando se tiene la conciencia tranquila, hay que actuar con seguridad, con nosotros mismos, porque lo que quieren, quienes amenazan, quienes son partidarios de la fuerza, quienes odian, lo que buscan es que vivamos con miedo. Con temor. Ese es su propósito principal. Entonces, tenemos que sobreponernos a eso, porque si no, pues no podríamos hacer nada. Sí, cuidarnos, y el Estado tiene la obligación de cuidar a todas las personas, es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo. Pero mi recomendación es estemos bien con nosotros mismos, estemos bien con nuestra conciencia y sigamos adelante, luchando por nuestros ideales, por nuestros principios. Y aunque es fuerte, recuerden de que la libertad no se implora, se conquista.
Si nos da miedo, ya, no se hace nada. Pero uno tiene que salir adelante. Además, cuánto orgullo para la gente que es víctima de una amenaza porque está defendiendo una causa justa. Hay un periodista, además de el comunicador Serrano, Vicente Serrano, que le expresamos nuestra solidaridad. Además de eso, hay otros. Hay uno que es genial. Ese, Poncho Gutiérrez. ¿No pones algo de Poncho Gutiérrez? A ver qué sale. Ese es inteligentísimo. Está como la compañera de ayer, Nancy. Y yo a Poncho no recuerdo haberlo visto. ¿Sí? A Serrano, pues una vez aquí o dos, tampoco. A Nancy sí, porque viene aquí y vienen otros, pero son muchos, muy buenos. Estoy muy contento porque es toda una nueva generación de periodismo, es una renovación. Lo otro ya está muy acostumbrado pues a las viejas prácticas. De justicia aquí en el país, que ayer encabezaron aquí afuera. Lo de la basificación de Justicia aquí en el... Pues ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que tiene razón, y no porque Poncho Gutiérrez o yo esté de acuerdo con todo, en todo con Poncho Gutiérrez, pero es muy inteligente y además forma parte de las mesas de diálogo de Sin Censura. No me toquen, ando más inflado que Colosio Junior, escribió después de la mañanera Poncho Gutiérrez. Puedo tener diferencias ideológicas con el presidente, pero no hay forma de contradecirlo cuando asegura que un tal Poncho Gutiérrez es inteligentísimo. Y sobre Nancy Flores, ¿qué le puedo decir? Yo la admiro, la respeto, creo que es pues una gran responsabilidad lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador, también de una renovación, de un cambio generacional, así como lo habló de la política, pues a lo mejor también un cambio generacional en los medios de comunicación. Jaime Hernández, por eso te pedí que te quedaras, perdón, ya nos habíamos despedido, pero para mí es muy importante que un veterano de los medios, mi querido Jaime, nos dé su opinión sobre estas reflexiones que deja el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, en primer lugar tengo que decir que es todo un honor que un político de la estatura de Andrés Manuel López Obrador se detenga para pronunciarse en el caso tuyo. Y lo dice un hombre que ha sufrido persecución, que lo han amenazado de todo, ¿sabes? Este es un político de raza.
Que te lo diga un personaje de esta estatura tendría que enorgullecerte, como seguramente ya lo ha hecho, querido Vicente. Y yo sí creo que estamos asistiendo al surgimiento de una reconfiguración de medios y periodistas, pero antes de perderme en ese terreno, yo quería ofrecerte lo que yo creo que es lo que está pasando y que de alguna manera tiene que ver no solamente con las palabras del presidente de esta mañana, sino con una plática que tuviste también tú con Pedro Ferriz, hijo. Te acordarás, ¿no? Que la presentaste hoy, que fue Sí. muy interesante, y te voy a decir por qué es muy interesante. Yo le estaba escuchando con mucha atención y te explica qué es lo que está pasando. Voy a tratar de ser lo más sucinto y pedagógico. Yo creo que en México, Vicente, estamos viviendo lo que yo llamo la era del salvajismo. ¿Por qué se produce la era del salvajismo? Que es un fenómeno que no ha ocurrido solamente en México, ya ha ocurrido en países como Egipto, incluso como en España. ¿En qué se caracteriza esta era del salvajismo? La era del salvajismo es cuando vienen estas épocas de transición, donde los viejos estamentos políticos ven venir el cambio, la transición, y no quieren soltar el hueso, les cuesta mucho trabajo y lo defienden lanzándote dentadas por aquí y por allá. Y esta defensa del estamento político también tiene conexión con los medios de comunicación, que son sus cajas propagandísticas sobre todo. De ahí que los medios, columnistas y todo, se lancen al unísono, estén en sincronizado, porque aquellos que dominaron el poder económico, político y mediático están viendo que esto está tambaleándose y te van a atacar con todo. La época del salvajismo se caracteriza porque nadie respeta las líneas rojas, nadie. E incluso hay quien las atraviesa una y otra vez, como es el caso de Héctor Suárez Gómez, como es el caso de Lili Telles, como es el caso de Kenia Rabadán, como es el caso de Xóchitl Gálvez. Todas ellas se la pasan rebasando las líneas rojas de la civilidad y la convivencia democrática. Ese es el salvajismo y tiene que ver precisamente con eso, con la pérdida de poder. Toda esta gente que siente que si sale adelante, por ejemplo, la reforma electoral, no, imagínate, se van a poner aún más locos. Y el presidente ya lo ha dicho una y otra vez con estas palabras. Y lo bueno es lo peor que se va a poner. Entonces, después yo de escucharte esta mañana con Pedro Ferriz y Jar, en el que ambos reconocieron que es necesario volver a comulgar con esta cultura del respeto y la tolerancia, que no hay que agredir, yo lo agradecí y me pareció muy bien, pero sin embargo, conociendo a la naturaleza humana, querido Vicente, creo que habrá gente que realmente está enloquecida, que está experimentando y tienen un terror por lo que se les viene encima. Se les viene encima el cambio. Hay gente que tolera muy mal los cambios y esto pasó, insisto, en Egipto, donde también se produjo una cacería de medios, de periodistas, de bloggers, y pasó en España. Yo me acuerdo muchísimo que en España, cuando vino una transición, cuando se terminó de asentar el Partido Socialista y vino de alguna manera el recambio político hacia el Partido Popular, es decir, a los conservadores, y los conservadores les empezaron a atacar a los socialistas que habían ostentado el poder. Yo me acuerdo que se creó un ambiente irrespirable, venenoso, donde se cruzaron muchas líneas rojas. Y recuerdo muy bien un enfrentamiento del ideólogo del Partido Socialista Obrero Español, ahorita me acuerdo de su nombre, ahorita me acuerdo. Bueno, en un enfrentamiento en la Cámara, en las Cortes, en la Cámara, lo que equivale a la Cámara de Diputados, Ludolfo Paradmio. Ludolfo Paradmio se enfrentó a unos periodistas de periódicos conservadores y les dijo: ok, respeto su libertad de expresión, digan lo que quieran porque estoy convencido que hasta los hijos de puta tienen derecho a existir. Entonces, imagínate, ya cuando se vociferan, cruzan todas las líneas rojas, quiere decir que estamos en buen camino, pero es cuando más cautela
prudencia hay que tener, porque esto no es la primera vez que ocurre en un país. Yo lo llamo los episodios del salvajismo, por los cuales hay que saber atravesar. Yo, por fortuna, tengo una formación que me ha permitido atravesar varias eras del salvajismo y estoy seguro, Vicente, que tú la vas a librar sin ningún problema, dotado de tu profesionalismo, dotado de esta inteligencia que durante el incidente con Héctor Suárez te quedaste impasible, no hiciste nada, denunciaste, y eso es lo que hay que hacer. Esa es una lección para todas las generaciones de periodistas que van a venir, que están llegando, y hay que contemplar este espectáculo desde la barrera. Si a alguno de nosotros se les lanza a alguien, por favor, reaccionar con prudencia, porque es era de salvajes, y hay que entenderlo y saber por qué está ocurriendo. Ese es querido Vicente, es mi pequeña reflexión y contribución. Pues nada más para que se reflexione sobre lo que acabas de decir. Por ejemplo, dos cosas. Lo que escribe Waldo Matus, lo que escribe Matus, el caricaturista Waldo Matus. ¿Con qué autoridad pueden hablar de libertad de expresión en un medio como Latinus, en el que sus títeres jamás podrían hacer una crítica a Claudio X, al poder económico, a las transnacionales energéticas, a Alito Moreno, al poder mediático, etcétera, porque los corren? Eso es hablar fuerte, pero puntual. Y otra cosa que quiero decir, que me quiero solidarizar con Rubén Luengas. Yo con Rubén Luengas he tenido muchos encontronazos. No son secreto. Podemos en estos momentos no tener la mejor relación, pero nunca voy a estar contento cuando se le amenaza. De hecho, el que alerta de esta situación es Pedro Miguel, una de las figuras importantes de la 4T. Rubén Luengas escribió hace unas horas: buen día, Pedro Miguel. Mucho como esto en el video de la charla que tuvimos en la octava contigo y Temoris Greco. Justo a eso me refería, y creo que le hacen daño al propio López Obrador, aunque como te dije, a veces él mismo parece fomentarlo. Fuerte abrazo. Y se refiere a una amenaza que le enviaron. Dice: abusado, Lenguas. A AMLO no lo toques ni con el pétalo de una rosa. Te va a caer México, cabrón. Abusado, cabrón. No, pues es que estas amenazas, estas advertencias no nos llevan a ningún lado. Rubén Luengas escribió: me estás amenazando, y luego dice no ser jauría. Y escribió Pedro Miguel: execrable y condenable mensaje, querido Rubén Luengas, pero eso no es culpa de Andrés Manuel López Obrador, sino del atraso político y moral. Para superarlo se fomentan desde la presidencia principios de paz y civilidad. Abrazo solidario. Pues yo también, en solidaridad, como ayer lo decía en el programa, en la entrevista a la que hacía referencia con Pedro Ferriz Híjar, yo no voy a estar contento si alguien le escupe a Pedro Ferriz Híjar, si alguien le destruye los lentes a Pedro Ferriz de Con. No, ese no es el camino. Nada más quería, en medio de esta reflexión que nos deja sobre la mesa, querido Jaime, que me parece muy sentida, dejar estos dos temas. Una opinión fuerte de Waldo Matus y otra opinión, advertencia o amenaza de quien no entiende qué es cruzar esa línea roja. Mi querido Jaime, te agradezco mucho. Perdóname por haberte detenido ya antes de salir y cerrar la puerta, pero quería escuchar tus opiniones y te mando un abrazo, querido Jaime. No, nada más un último apunte, si me lo permites, rápido. Sí. Y también yo quería decir a propósito de esto, querido Vicente, que sería bueno que ya estos diputados del PAN, como Damián Cepeda y Xóchitl Gálvez, sigan lucrando con el tema de la muerte de los periodistas. Esta mañana en rueda de prensa dijeron que habíamos llegado a cifras récord. Este manoseo de las cifras de periodistas muertos durante este sexenio es un baile de cifras que no solamente es falso. Hay documentos que
certifican, hay un reporte muy importante del Congreso de Estados Unidos donde se demuestra fehacientemente que lo peor, la cúspide de la matanza de los periodistas fue en el 2016 y 2017 cuando se empiezan a producirse los llamados multihomicidas de periodistas con el caso de Miroslava Breach y Javier Valdés. Pero que esta gente del PAN insista que en esta presidencia no se respeta a los periodistas y que se incita a la violencia y al odio, la verdad se me hace insufrible y yo creo que ya tendrían que parar estos legisladores porque realmente están jugando con fuego. Esa era mi última reflexión, querido Vicente, te mando un abrazo y oye, no te felicité por tu cumple, que sigas creciendo y siendo más mayor cada vez. No, ¿cuál felicitación por cumple? Tiene que venir acompañada de una falla técnica, ¿eh? Venga. Te mando un abrazo, Jaime. Buenas noches. Buenas el maestro noches. Jaime Hernández, director de La Jornada Sin Fronteras en el periódico La Jornada. Y antes de ir a la mesa de diálogo,